Bueno, muy bien. Y trabajando con este proceso que es la clase asincrónica, ¿verdad? Para el curso de contabilidad 2. Entonces vamos a ir retomando algunos aspectos que han ido preguntando a través de los correos y vamos a ir detallando, ¿verdad? Entonces, con respecto a la conciliación, ¿verdad? Una vez realizado el proceso de conciliación y encontrar las diferencias, es importante recordar, vamos a dejarnos acá la nota, las correcciones a nivel de libros. Cualquier corrección que deba de hacer la entidad bancaria con la que tenemos operaciones se hace por gestión administrativa. Para la empresa no implica ningún registro contable. Entonces ahora nos vamos a interesar con las correcciones de libros, ¿verdad? ¿De dónde nacen dichas correcciones? Y lo vamos a ilustrar acá con un ejemplo. Vamos a empezar con el análisis del depósito 336. La redacción del ejercicio nos indicaba algunas particularidades, entre ellas de que los depósitos eran generados por las ventas. Entonces, por poner un ejemplo, dado que estamos en septiembre, por ejemplo en agosto, la empresa en algún momento registró efectivo por 600.000 contra ventas por 600.000, registro de ventas del día e indicó el número de depósito con el cual efectuó la operación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos la comparación entre lo reportado en libros y lo reportado en bancos, como vemos acá, el banco reporta 800.000 en ese depósito y a nivel de contabilidad 600.000. Y estábamos trabajando, vamos a ver acá, bajo el supuesto que los datos correctos son los del banco. Entonces tengo 200.000 que no están reflejados en mi contabilidad. Entonces debo de incorporarlos. Entonces el día 12 de agosto, pues ya habíamos hecho el registro, revisamos el reporte bancario, me indica que el depósito 336 correspondiente a las ventas del día está por 800.000. Entonces tengo una diferencia de 200.000. Estos son 200.000 que no registramos como en las cuentas. Entonces presentamos el asiento. Entonces sería efectivo por 200.000, ventas por 200.000, e indicamos que el registro es la corrección para el depósito relacionado al depósito 336. Eso a nivel del depósito 336. Vamos ahora con el cheque número 1002, 1003 y 1004.
Recordemos que estamos, para efectos de este ejercicio, estamos retomados con el número 4 de las prácticas, que fue el que trabajamos en la última lección. Nos indicaban que el cheque 1002 y 1003 fueron usados para pago de salarios. Entonces, igual que ocurrió, tenemos los cheques que el día 1002, perdón, con el cheque de 1002, el día 14 de agosto, la empresa registró para pago de salarios por 550.000. Pero llega el reporte del banco igual al mes, en los primeros días del mes siguiente, y nos dice que ese cheque fue canjeado por 500.000. Quiere decir que entre el banco y el libro tengo una diferencia de 50.000. En este caso, como es de un gasto, entonces ahí tenemos una diferencia de 50.000, ¿verdad? Que por decirlo así, se incrementa la cuenta de efectivo porque no salió de la empresa. Entonces, para hacer la corrección, vamos a hacer el registro, ¿verdad? De gasto efectivo por 50.000 contra gasto por salario, haciendo referencia a la transacción que se está ajustando. Y lo mismo con el cheque número 1003, donde el libro, la contabilidad reporta 1.000.000, pero el banco aplicó el cheque por 950.000, generándonos una diferencia de 50.000. Entonces, al igual que el anterior, hacemos el registro por el efectivo contra gasto por salarios y haciendo mención de que estamos ajustando la transacción 1003.
Entonces, los asientos, ¿verdad? Bueno, ya sí, los sistemas de contabilidad que se utilizan en las empresas indican que se debe corregir uno por una las transacciones y se hace de esa forma. Para fines didácticos podemos hacerlo en una sola transacción, como está acá, donde tenemos 200.000, ¿verdad? Y al final vamos a elaborar el asiento y tiene que sumarnos 1.800.000. Dice que tenemos un incremento de por 1.800.000. Y el gasto por salario, ¿de dónde proviene? De la sumatoria de las diferencias de los cheques 1.002 y 1.003. El gasto por servicios públicos, la proveniente del cheque 1.004, y las notas de crédito correspondiente a un documento por cobrar e intereses. Y por último, y no menos importante, los 200.000 correspondientes a la diferencia del depósito. Y vamos a quitar esto acá para que no nos interfiera con la visual. Y de lo mismo con las disminuciones en la cuenta. En las ventas, la sumatoria de las diferencias en los depósitos. Los servicios públicos que se dejaron de pagar con el 1.004. El 1012. Que con el 1012, recordemos que si volvemos sobre la redacción del ejercicio, un cheque extraviado que la empresa no notificó al banco. Por lo tanto, alguien a lo interno va a asumir la responsabilidad y hay que generar la cuenta por cobrar. La nota de débito. Y por último, tenemos que reversar la cuenta que ya nos habían pagado, pero como fue con cheques sin fondos, hay que volverla a generar una cuenta por cobrar. Y comprobamos que la sumatoria coincide con los montos indicados en la conciliación, ¿verdad? Entonces, eso era básicamente a nivel de los asientos contables, ¿verdad? Para la corrección, ¿verdad? Recordemos que no, tal vez en algún momento las redacciones son un poco, abusan del lenguaje, entonces a veces vienen en las prácticas, ajuste el saldo en libros, ¿verdad? A través de la conciliación bancaria. Y recordemos que al final lo que hacemos es una corrección, no tiene nada que ver con el ajuste que vimos en Conta 1, que esos son ajustes que se hacen siempre a final de periodo para cumplir con el principio de devengo. El principio de devengo y así poner los estados financieros al día. Y recordemos que la característica de esos ajustes era que no involucraban efectivo. Ahí por último, dentro de las dudas que
se fueron recopilando, que ustedes me hicieron llegar al correo, era que era lo que un cheque certificado. Si revisamos este mismo ejercicio, vemos que a nivel de libros existe un cheque, que es el 1009, por 500.000, que el banco lo reportaba, la contabilidad, perdón, y no aparecía en libros. Y se puede inducir error pensar de que es un cheque pendiente de cobro, y no. El cheque certificado es cuando hay pagos importantes y que no se pueden posponer, se le pide al banco que reserve ese dinero, y lo único que el banco espera es ya nada más que el portador entregue el cheque para entregarle los fondos, pero a nivel de saldo ya está rebajado. Entonces no implica ningún tipo de ajuste, como ya se explicaba en la clase anterior. Entonces ya con esto terminamos de ampliar ese tema que se tenía pendiente de los ajustes en las cuentas por cobrar. Bueno, y ahora vamos con otro de los temas que conforman este primer parcial, y son las cuentas por cobrar. Aquí hemos visto las cuentas por incobrables, ¿verdad? Es esa porción que no se espera recuperar de las deudas con los clientes, ¿verdad? Entonces observamos cómo había unas condiciones, ¿verdad? Que a nivel financiero yo reconozco esa pérdida, que es algo esperable, pero que la administración tributaria me pedía una serie de condiciones para yo reconocer ese gasto. Pero recordemos que al final vamos a trabajar siempre con los criterios financieros, porque la contabilidad es para una herramienta para que yo pueda tomar decisiones. Y en la clase anterior ya hablábamos de los métodos, del porcentaje sobre ventas, la antigüedad de saldos, ¿verdad? Y cómo vamos reconociendo el deterioro conforme se, ¿verdad? Van aumentando la mora de esas cuentas. Y a veces pasa que cuando ya se han dado de baja esas cuentas, los clientes pagan, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando algún cliente necesita tener relación comercial con nosotros y tenía algún saldo pendiente, entonces debe primero ponerse al día. Entonces el proceso a seguir es como se ilustra con el siguiente ejemplo, ¿verdad? Cuando les habíamos dado la cancelación, ¿verdad? Castigamos la estimación, y para la reapertura tenemos que reversar con el asiento de clientes contra la estimación para hacer esa reapertura. Y por último, el reconocimiento, ¿verdad? Efectivo contra bancos o efectivo, ¿verdad? Bueno, acá esta es la forma en que lo trabaja el autor, ¿verdad? Guajardo, en el libro, pero recordemos que para efectos nuestros de clase trabajamos con el efectivo. Vamos a trabajar con el efectivo. Entonces, para ello vamos a trabajar con el ejercicio número 17 de las prácticas, relacionado con las transacciones de la empresa La Nacional S.A.
y me van indicando una serie de transacciones. Una de ellas es que las ventas a crédito fueron de 70 millones, las de contado 85, que se recibieron pagos por 18 millones, y la estimación tenía un saldo deudor en noviembre de 980.000. Cuando hablamos de saldo deudor es que está al debe, recordemos, ¿verdad? Y empiezan a hablar de otra serie de transacciones que las vamos a leer y vamos a ir explicando una por una cómo se elabora el registro contable. El primero dice que la empresa Cedral, en junio de este mismo año, se había dado de baja la cuenta y que en el 19 de diciembre hacen un pago de esa cuenta por cobrar por 500.000. Luego la cuenta por cobrar de la época, igual se pasó por incobrables el día 22 de diciembre. Al día siguiente, la cuenta del soñador también fue dada de baja en el punto 8, que igual la empresa La Cesta S.A. se le había dado de baja la cuenta por cobrar por 890.000 y que el cliente está haciendo un abono de 685.000 a la cuenta. Y que luego también en el último día, el 24 de diciembre, se dio de baja la cuenta de El Trébol. Y dice que en las políticas de la empresa acostumbra aplicar el 8% de las cuentas por cobrar al finalizar cada mes. Y el ejercicio nos pide elaborar los asientos necesarios para el registro de esas operaciones. Entonces vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de esos puntos. Cuando hablamos del saldo deudor, ¿verdad? Quiere decir que aquí el debe habían 980.000. Entonces el primer punto nos indica, ¿verdad?, que las ventas a crédito habían sido por 70 millones. Entonces vamos a ir generando el mayor de cada uno de los asientos. Luego dice que los clientes habían hecho abonos por 18 millones de colones. Entonces ya eso es una recuperación de cuenta por cobrar que ya conocemos de los cursos anteriores. Efectivo contra cuentas por cobrar. ¿Verdad? Y aquí, bueno, para efectos prácticos, ¿verdad? Y ya se tenía la cuenta T debidamente parametrizada. Dice después que la empresa en junio había dado de baja la cuenta de la empresa, pero que el cliente viene y hace un depósito. Entonces, en ese momento es lo que ocurre, lo que se conoce como la reapertura en la cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Darle el alta a la cuenta. Darle el alta a la cuenta para luego reflejar el pago de la cuenta, ¿verdad? Efectivo contra las cuentas por cobrar por el monto que indicaba
el ejercicio y vamos mayorizando los asientos conforme los vamos realizando. Y dice después en el punto número 6 que el 22 de diciembre se dio de baja contra la estimación la cuenta de la empresa de Época S.A. Cuando hablamos de una baja en cuentas, es que ya la cuenta de ese cliente fue declarada a juicio de la administración como incobrable. Entonces, como podemos ver, lo que hacemos es una baja en la cuenta por cobrar. Tanto el punto 6 como el punto 7, lo podemos ver en la redacción, obedecen a la misma transacción. Una baja en las cuentas por cobrar. El asiento se repite, la estimación para la cuenta por pagar. Pues en el punto 8 dice que la cesta igual hizo un abono. Entonces estamos ante la reapertura de la cuenta por cobrar. De 685.000 y su posterior pago. De los 685.000. Por último, el 24 de diciembre. Parece que dimos de baja la cuenta por cobrar. Entonces, una vez ya mayorizadas las transacciones, procedemos a tener el saldo de las cuentas por cobrar. Para este caso, serían de 48.920.000. Y según la redacción del ejercicio, la empresa aplica el 8% de sus cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir? Que mi saldo final de estimación es de 3.913.000. Y como estamos ante saldo deudor, obtengo que mi gasto por incobrables para este caso va a ser de 6.788.600, ¿verdad? Porque lo obtengo cuando el saldo es deudor, debo sumar para obtener
el gasto. Y esto es en resumen el proceso de asientos en un departamento de cuentas por cobrar, ¿verdad? Y ahora, como complemento a lo que ya hemos visto en la clase, vamos a trabajar el ejercicio número 15 del mismo contenido de prácticas, en el que tenemos ¿verdad? Una serie de partidas, ventas, devoluciones sobre compras. Pues ahí aquí es importante el tema de la gestión de la información, ¿verdad? Nótese que me hablan de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, flete sobre compra y compras, pero el ejercicio lo único que me pide es que determine el monto de incobrables. Entonces aquí tengo información que resulta completamente sin importancia para resolver el ejercicio. Y eso es parte también del proceso formativo, gestionar la información. Entonces vamos acá, copiamos los datos y trabajamos. Las ventas, tenemos ventas netas por 33 millones y medio, descuento sobre ventas por 2 millones 300, y aplicamos el porcentaje de estimación, que para efectos del ejercicio nos decía que era un 9% de incobrables que se consideraba. Como vamos a sacar el registro, recordemos que al trabajar por el porcentaje de ventas estamos obteniendo el gasto automáticamente. Automáticamente obtenemos el gasto. Entonces, el gasto a considerar para efectos de este ejercicio sería un gasto por incobrables por 2.988.000 contra la estimación por incobrables por 2.988.000. Y lo mismo ocurre con el punto 2, ¿verdad? Que ya es un poco más simple en comparación con el ejercicio 17, que nos dicen que la empresa trabaja con un 10% sobre las cuentas por cobrar. Entonces recordemos que este es el saldo final de la estimación. Y como tenemos un saldo deudor por 1.200.000, el gasto sale por diferencia, pero como no tenemos el debe, debemos sumar. Y el gasto que contabilizamos es por 4.500.000. Y esto ya con eso quedaría listo el ejercicio y lo que corresponde a esta parte de la clase asincrónica, ¿verdad? Que estaríamos repitiendo esta misma dinámica dentro de 15 días.